Muy bien, entonces acá semiología de cabeza y cuello es la siguiente clase después de haber estado con lo que es historias clínicas, SOAP, que ya se han familiarizado. Entonces acá lo que queda es iniciar ya esta semana con el tema que corresponde, semiología de cabeza y cuello. Muy bien, cuando tocamos el tema de semiología de cabeza y cuello, vamos a evaluar, vamos a dedicarnos al estudio de algunos síntomas principales de cabeza y cuello, ¿no? En este caso, de cabeza específicamente. Por ejemplo, caída de cabello es un síntoma, cefalea es uno de los muchos síntomas, uno de los síntomas por el cual acuden a consultas externas, inclusive en emergencia. La frecuencia de esta sintomatología es amplia, es mucha, ¿no? Mareo, síncope y traumatismos en la cabeza. Muy bien, semiología de cabeza y cuello. En cuanto a alopecia, ¿qué es la alopecia, no? Alopecia es la caída de cabello, ¿no? Puede ver de diferentes maneras, de diferentes formas, ¿no? Puede ser global, o sea, cuando el cabello se cae en su totalidad, ¿no? Agarra un segmento grande, por ejemplo, en la calvicie de algunos varones, ¿no? Esa es una alopecia global. Esa es la alopecia universal, considerado como una alopecia androgénica, ¿no? El otro es por áreas pequeñas, ¿no? Que es, por ejemplo, un segmento, un área, un diámetro pequeño del cuero cabelludo a nivel de la región occipital, a nivel de las regiones temporal, como también puede ser en otras zonas del cuero cabelludo. A eso le llamamos alopecia areata. Otro síntoma muy frecuente de cabeza es la cefalea, ¿no? La cefalea es el dolor proveniente de las estructuras dolorosas de la cabeza. Se debe realizar la semiología de la cefalea, por ejemplo, por tensión cuando hay tracción muscular, ¿no? Se localiza a nivel de la región occipital, en la parte posterior. Su carácter es lancinante o como si estuvieran introduciendo una espada, por decir, ¿no? Lancinante. Y se exacerba con algunas emociones, con algunas situaciones, ¿no? Donde el paciente podría, por ejemplo, encontrarse en situaciones de estrés, en situaciones de agotamiento, entonces, o trabajo excesivo, entonces hay una tracción del músculo, del cuello, con la zona occipital de la cabeza, ¿no? Esa es la cefalea por tensión, o llamada cefalea tensional. La otra es la cefalea vascular, ¿no? Esto tiene carácter pulsátil, ¿no? O el paciente nos va a informar que tiene dolores pulsátiles y es intenso, ¿no? Está relacionado con los dolores a nivel de las arterias de la cabeza, ¿no? Específicamente dentro, ¿no? Dentro de la cabeza que puede ser en el cerebro, ¿no? Acá podríamos estar hablando, por ejemplo, de algunas cefaleas muy intensas como los aneurismas, que al final es tan intenso que los aneurismas se pueden romper y ocasionar otros síntomas más complejos. Este, Previo a esto, el paciente pues tiene episodios de dolor de cabeza en varias oportunidades. El otro es la cefalea por tracción, que son estructuras como huesos, meninges. Esta cefalea también es muy intensa, es constante y es progresiva. Vamos a seguir hablando en lo sucesivo de estos síntomas. El otro síntoma frecuente es los mareos, ¿no? Es la sensación de inestabilidad, ¿no? Sensación de estar con la cabeza hueca, hablan algunos,
Se debe preguntar cuánto tiempo dura, cómo es el comienzo, ¿es esporádico o es constante? ¿Cuál es la intensidad? ¿No? Entonces, semiología de los tres síntomas. ¿Cuáles son las causas de los mareos? ¿No? Los mareos pueden ser de origen del sistema nervioso, algunos también de origen psiquiátrico, enfermedades sistémicas y también de origen vestibular. Son causas principales de los mareos. Debemos de diferenciar con el síncope, ¿no? El síncope es una disminución brusca y transitoria del nivel de conciencia, ¿no? Los mareos podría ser, eh, podría aparecer como un síntoma antes del síncope, ¿no? Una persona podría estar presentando primero mareos y luego de los mareos podría iniciar el problema del síncope. Como decimos, lo conocemos como desmayos, ¿no? Desmayos. O bueno, estos desmayos con pérdida de conciencia, ¿no? Entonces, tiene fases. Los pródromos, el paciente previo a desmayarse va a sentir algunos síntomas, ¿no? Podría ser dolores de cabeza, mareos, ¿no? Y la etapa sincopal, que es la etapa donde el paciente ha perdido el nivel de conciencia y está pues desmayado, ¿no? Y luego de esto el paciente pasa a la etapa de recuperación, el paciente empieza a recuperar los episodios, ¿no? Algunos suelen no recordar el episodio sincopal porque estamos con pérdida de conciencia en ese instante, ¿no? Bueno, los mecanismos de esto podría ser por una actividad cardíaca ineficaz, porque hay una disminución brusca de la irrigación en la cabeza, ¿no? Cerebro. Entonces, esto podría ser en casos de arritmias, por ejemplo, ¿no? Insuficiencia cardíaca también, donde no hay una buena perfusión, ¿no? Y junto a estos, pues hay una pérdida de la resistencia periférica, menos de 20 a 30 miligramos. Ese es uno de los principales, las principales causas de estos síndromes, ¿no? Buscar en todo caso problemas de origen cardiológico primero y luego de origen neurológico. Semiología de cabeza y cuello seguimos. Bueno, son los principales síntomas que vamos a tratar dentro de cabeza y cuello, pero previo a eso vamos a hablar de algunas partes y estructuras, cómo evaluar esta parte de cabeza y cuello. Bueno, quiero saber si están completos. Muy bien, estamos 44. Cráneo. ¿Cómo se examina? El cráneo se examina por inspección y por palpación, ¿no? Se inspecciona la forma, se inspecciona algunas, eh, por ejemplo, podríamos inspeccionar algunas lesiones que el paciente pueda tener. También podemos palpar estas lesiones, pueden ser nodulaciones, tumoraciones, depresiones, heridas, ¿no? Se examina el cuero cabelludo, ¿no? Se observa a detalle, tenemos que mover el cabello, examinar a detalle, tenemos que examinar también el cabello, los pabellones auriculares y la cara, ¿no? Y debemos determinar qué tipo de fascias estamos evaluando al paciente, definir el tipo de fascias, ¿no? Ahora eso va a depender de la contextura de cada paciente. Dentro de cráneo vamos a evaluar también los ojos, ¿no? Y si evaluamos ojos, vamos a evaluar los párpados, como son los párpados superior, entonces, inclusive el inferior. Debemos evaluar las pestañas, las cejas y sus características, ¿no? La nariz también se inspecciona y se palpa, ¿no? En este caso debemos evaluar la ubicación, cómo es, si está centrada o no, la forma sabemos que es triangular invertido, el tamaño, también se evalúa el tamaño, algunas deformaciones, aparte de las deformaciones, debemos evaluar si hay lesiones en las fosas nasales, ¿no?
Se explora con la transeliminación de los senos paranasales, eso para enfermedades de los senos paranasales como la sinusitis, ¿no? La boca se examina en las encías, cómo están, cómo se encuentran, si hay inflamaciones, si hay sangrado, si hay lesiones, los dientes, el paladar, las amígdalas, la faringe, la lengua, la mucosa bucal. En el cuello se explora en toda su estructura, ¿no? La forma, la simetría del cuello. Y hablando también, aparte de ello, tenemos que evaluar las regiones. Sabemos que el cuello está dividido en regiones o triángulos, ¿no? Anterior, posterior, superior, inferior, ¿no? Las arterias carótidas también se tiene que evaluar, se tiene que palpar. La yugular interna, externa es palpable, ¿no? Podemos evaluar, es visible, ¿no? Tiroides, cadenas ganglionares también, ¿no? Son palpables. Bueno, en el cráneo, a la inspección, vamos a evaluar, como decíamos, la posición, la forma, las proporciones de la cabeza en su conjunto. La posición, la forma varían según su tipo constitucional, el tipo constitucional del paciente, ¿no? Va a variar de acuerdo a si es gordito, si es muy flaco, si es de regular contextura, si es alto, si es bajo, ¿no? Además, va a depender de la raza, si es de raza oscura, raza blanca, si es mestizo, ¿no? Va a variar, ¿no? También de acuerdo a la edad, sabemos, de acuerdo al sexo va a variar igualmente. Bueno, debemos reconocer los tipos de cabeza, en este caso la parte es brevilíneo, ¿no? Si es brevilíneo o no. Cuando hablamos de brevilíneo es porque hay una predominancia del diámetro cefálico transversal. A eso le llamamos braquicefálicos. Ya, si nosotros nos imaginamos una raya transversal, vamos a imaginarnos al medio una línea, ¿no? Una línea al medio, del lado izquierdo al lado derecho, supongamos, ¿no? De oreja a oreja, ¿no? Una línea que trazamos entre estos dos. Entonces, y vamos a determinar que es una cabeza ancha, ¿no? Ancha. A esto le llamamos braquicéfalos, ¿no? Generalmente se encuentra en pacientes gorditos, ¿no? Entonces, en estos pacientes las procedencias faciales van vinculados al aparato masticatorio. O sea, vamos a ver que el aparato masticatorio está más desarrollado, más hipertrófico, ¿no? En este caso hablamos de los maxilares inferiores y los masseteres están más anchos. Debido a eso es que el paciente tiene la forma braquicefálica, ¿no? Braquicéfalo o brevilíneo, le llamamos, porque son cráneos anchos, ¿no? Los gorditos. Y los longilíneos es todo lo contrario, ¿no? De longitud, longilíneo, o sea, tienen el diámetro, el mayor diámetro sagital, ¿no? O sea, a esto también lo llamamos dolicocéfalos. Los dolicocéfalos son pacientes que tienen la cabeza alargada y esto lo podemos observar en los pacientes delgados y altos, ¿no? Son la cabeza alargada y se acentúa acá los elementos vinculados al aparato respiratorio, ¿no? La nariz más larga, los malares, las arcadas supraorbitarias lo tienen más alargado, ¿no? Longilíneo, bueno, más o dolicocéfalos, son más alargados, cráneos alargados. Bueno, desde el vértice bueno, estamos hablando de la altura, ¿no? Desde el vértice hasta el mentón, o sea, de la parte superior hasta el mentón, es de más o menos 18 a 20 centímetros, ¿no? El 13% de la longitud del cuerpo, que es el 13%, ¿no? Proporcionalmente se dice que es mayor en la mujer y en el recién nacido que en el hombre. El hombre tiene una cabeza pequeña. Muy bien, hasta ahí cabeza. Ya sabemos los dos tipos, inclusive son tres tipos que los llamamos los dolicocéfalos, los braquicéfalos o los mesocéfalos, que son redondeados.
Bien, cara. No, cuando pasamos a cara, hablamos, la manera de evaluar la cara es a la inspección y a la palpación, ¿no? Cuando evaluamos cara, debemos realizar la exploración de las estructuras externas, como el ojo, examinar la nariz y los senos paranasales, exploración de las estructuras externas e internas de la boca, examen del oído externo, exploración de los pares craneales. ¿No? A la inspección y palpación de la cara. A la inspección debemos evaluar su forma, cuál es la forma de la cara. ¿No? Estamos hablando también de acuerdo al cráneo, ¿no? Dolicocéfalos, braquicéfalos o longicéfalos, longilíneos, ¿no? La forma y el trofismo, la simetría de los surcos de la frente. Sabemos que hay enfermedades que van a alterar estos surcos, ¿no? De la frente, por ejemplo, en la enfermedad de parálisis de Bell, los surcos de la frente van a desaparecer hacia un lado, a la hemicara afectada, ¿no? También debemos evaluar las mejillas, cómo son los labios en reposo y en movimiento al hablar, si son espontáneos, o de repente solamente hay movimientos a las órdenes, ¿no? Nada más cuando les preguntamos. La forma, la simetría de la mandíbula y del mentón también debemos evaluar. Es todo esto a la inspección. Y a la palpación, bueno, debemos palpar y para determinar si hay dolor o si estamos palpando alguna tumoración, ¿no? Las facies en el examen físico varía de una a otra persona. Ya habíamos hablado, su inspección nos va a identificar rápidamente a las personas. Es fácil apreciar las alteraciones de la simetría de los movimientos de los pliegues, ¿no? La presencia de edemas o hinchazones. Si hay pigmentaciones en la cara, en el mentón, en la zona de los párpados superiores, o también podría haber pigmentaciones en la zona malar, ¿no? Las embarazadas, por ejemplo, tienen pigmentaciones en la cara, ¿no? O las telangiectasias, que son neovascularizaciones a nivel de lo que es la fosa, la nariz, por ejemplo, ¿no? En ciertas enfermedades, ¿no? O también en la zona malar también hay telangiectasias, ¿no? Entonces, propios de ciertas enfermedades. Tienen que ser evaluados a la inspección. Por ejemplo, una fase, vamos a nosotros determinar cómo es la fase según el estado anímico de los pacientes, ¿no? El estado anímico nos va a mostrar si el paciente se encuentra con las fases de tranquilidad o placidez, o a la vez también nos puede mostrar si un paciente se encuentra en situación de euforia o excitación. También si el paciente se encuentra en apatía, indiferencia, con depresión, con angustia, con llanto, con temor, con miedo y otros estados anímicos, ¿no? También nos va a informar las posibles intoxicaciones por el cual estuviera un paciente, por ejemplo, las fascias de un paciente con el que está intoxicado por el alcohol o un alcohólico, va a ser diferente su fascia, ¿no? Un paciente que está consumiendo alucinógenos, también las fases van a variar, o sea, nosotros podemos darnos cuenta de acuerdo a esto. También algunas enfermedades nos pueden dar ciertos diagnósticos por la solamente inspección facial. Por ejemplo, en la enfermedad de Addison, ¿no? Podemos darnos cuenta porque hay melanodermia o la cara del paciente está totalmente pigmentada, ¿no? Y es llamativa esa pigmentación, es un marrón oscuro llamativo. La acromegalia, ¿no? Entonces, pacientes que tienen acromegalia es totalmente fácil de reconocer porque tienen la frente ancha, las cejas anchas, la mandíbula ancha, agrandada, se encuentra en prognatismo prácticamente, ¿no? Y es fácil de recordar. Los rebordes orbitarios son prominentes. Entonces, el paciente con acromegalia es, a simple vista lo podemos diagnosticar y podemos determinar que es un paciente que tiene problemas hormonales, ¿no? Del cáncer. Paciente con enfermedad de Cushing, ¿no? Podemos darnos cuenta que tiene una cara de luna, puede tener acné, puede tener hirsutismo. Entonces, a simple vista tú puedes determinar, ¿no? A simple vista de la facha, determinar que es un paciente que tiene Cushing, que tiene Cushing. La esclerodermia definitivamente es una de las enfermedades más fáciles de determinar, ¿no? Podemos encontrar en estos pacientes la piel estriada, sobre todo alrededor de la boca, ¿no?
pliegues radiados, ¿no? Y los labios adelgazados, eh, la piel un poco rígida, ¿no? Entonces, podemos recordar muy fácilmente un paciente con esclerodermia. Ahora, un paciente con estenosis mitral, paciente con problemas cardiológicos como la estenosis mitral, vamos a detectar rápidamente que este paciente es cardíaco, ¿no? Cuando encontramos rubicundez cianótica en las mejillas, ¿no? Sobre todo con un fondo pálido, ¿no? Un paciente que tiene estenosis mitral. Y todo lo contrario cuando hay un paciente que tenga estenosis de la válvula aórtica, ¿no? Ya también es un paciente cianótico, perdón, es un paciente más pálido, ¿no? Pálido. Entonces, más, con la cara más eh, eh, más, más braquicefálico, ¿no? Más agarrado. Acá podemos ver unas imágenes para que tengamos una idea, por ejemplo, las fases del paciente con enfermedad mitral, ¿no? Vemos cómo están sus pómulos, ¿no? Violáceos y con ligera cianosis, ¿no? El labio también se encuentra con una ligera cianosis, tanto como la nariz, se dan cuenta cómo se encuentra la nariz, ¿no? Las orejas sí no se evidencian bien, pero también las orejas se ponen cianóticos. ¿Qué tipo de paciente es? Leonardo Cuentas, ¿qué tipo de paciente este es el del medio? Esta cara, ¿qué cara es? Les dije, Doctora, buenas noches. buenas noches, Ami. ¿Qué opinas de esa cara? Así es, Susan. Es una cara de un paciente Cushing, con Cushing, síndrome de Cushing, ¿no? Vemos que esta carita tiene cara de luna llena, ¿no? Así habíamos indicado. El paciente con Cushing. ¿Qué más? Es un paciente que está con una cara redonda, hinchada, hay rubicundez, paciente con síndrome de Cushing. Y esta otra cara, acá su nombre lo dice, ¿no? Es un paciente con acromegalia, muy bien, Gala, muy bien. Tiene acromegalia porque podemos ver que tiene la nariz agrandada y muy bien, Karen, así es, ¿no? Tiene también la mandíbula agrandada, las cejas también agrandadas. Y por ahí nos hicieron el favor de ponernos las manitos en el pecho, porque así como podemos ver algunas deformaciones en la cara, podemos ver la misma deformación en las manos, ¿no? Este otro paciente, ¿qué paciente sería? La señora Anaís Galvez. ¿Qué sería este pacientito? A ver, la señora, ¿qué enfermedad nos estaría indicando? Richard Bedón, ¿qué opinas? Doctora, buenas noches. Parece que Buenas tuviera la cara noches. tipo reptiliana, de un signo de Parkinson. Parkinson. A ver, muy bien, Richard, puede ser, es una opción, es un diagnóstico diferencial, está permitido, podríamos analizarlo también. Los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson se caracterizan por qué? Fascia adenoidea. Alguien me está diciendo es una fascia adenoidea Parkinson. ¿Qué más? ¿Por qué pensarías que es Parkinson? Doctora, yo había leído que tenía en la cara tipo reptiliano, como una máscara. Mm, Como una máscara. Sí. ¿Por qué le llamas reptiliano? Lo leí en un libro
Decía que la cara se parecía a la de un reptil, que no había Ah, expresión, no había expresión, no no había había expresión. expresión. Sí, Ya, a eso te refieres. Sí, pues en sí, el paciente con Parkinson se pierde la expresión, ¿no? Por su misma enfermedad, ¿no? Está afásico, ¿no? A eso le llamamos, ¿no? O bueno, no hay expresión en la cara, ¿no? Entonces, sí, es una opción. Alguien me decía, es una opción, Richard, sí, está muy bien. Podríamos estar viendo que el paciente que estamos observando actualmente también pierde la expresión, pierde la capacidad de movilizar la cara, se ponen con esa cara de depresivos, ¿no? Igual que los pacientes con Parkinson. Pero alguien me dijo que era una cara de un paciente con problemas adenoideos. ¿Alguien me podría decir quién? Yo, doctora, Muy bien, explícame por qué. A ver, Jonathan. ah, he leído que la fascia adenoidea también le llaman fascia de conejo, es decir, que tiene una cara alargada, una mirada adormecida, pómulos aplanados. Además, tiene una prominencia de la dentadura superior. Ajá. ¿En qué tipo de pacientes podemos encontrar esas fascias? En aquellos que tienen una hipertrofia de las adenoides. Ajá. ¿Y en quiénes en qué tipo de pacientes hay hipertrofia de los adenoides? A ver, mi Leonardo, ya que nos está hablando Jonathan. ¿En qué tipo de pacientes encontramos esos Doctora, síntomas? ¿eso de ahí podría ser también una fase esclerodermia? O sea, que tiene una piel estirada, seca, así con pliegues radiados. Un paciente con Así esclerodermia. es. Muy bien, Ami. A eso quería que ustedes lleguen a analizar. Efectivamente, estamos ante una paciente que presenta las facies con una enfermedad de esclerodermia, ¿no? Y, y bueno, hablábamos justo bueno, le hacíamos la pregunta a Jonathan, la pizarra por que a diferencia del paciente con enfermedad de adenoides, la enfermedad de adenoides prácticamente eh, presenta en edad pediátrica, ¿no? Hasta cierta edad. Ya conforme va incrementando la edad en adultos, prácticamente ya no se presenta, ya no hay frecuencia de enfermedades adenoideas, ¿no? Entonces los niños presentan esos síntomas que él ha estado observando, ¿no? Los niños con la boca agrandada, la respiración bucal, caminan con la boca abierta, un poco alargada, ¿no? Sí, es el caso, sí, pero en casos de pediatría. Pero en este caso, como AMI también nos da un diagnóstico diferencial, estaríamos ante un caso de una paciente con esclerodermia, ¿no? A simple vista, viendo la cara, podríamos diagnosticar o dar un diagnóstico presuntivo de tratarse de la paciente con esclerodermia porque muestra la boca con pliegues radiados, la pérdida del grosor del labio superior, ¿no? Entonces, y también la cara es en depresión, sumergida en depresión, ¿no? Entonces, con la mirada para abajo, entonces pacientes que tienen esclerodermia. Muy bien, muy bien. ¿Y qué otra cara sería este paciente que nos está mostrando en esta zona? A ver, seguimos. Rinofima, muy bien. ¿Quién fue? ¿Quién fue? A ver, ¿me puedo repetir? No le leí bien el nombre. Sí, Cristian, sí, Valeria. Es rinofima, ¿no? Es un paciente que tiene problemas de la nariz, deformación de las nariz. Previo a la rinofima,
¿no? ¿Cómo empieza esta enfermedad? Daniela, muy bien, Daniela. Empieza con la rosácea, ¿no? Y cuando la rosácea, no hay control de la rosácea, entonces el paciente puede evolucionar a presentar una rinoscima. Entonces, obviamente con la simple inspección nosotros podemos determinar qué tipo de enfermedad es, ¿no? Muy bien, seguimos. Seguimos, ¿no? Hay ciertas enfermedades que pueden ser identificadas según las fases, ¿no? Por ejemplo, el hipertiroidismo. ¿Cómo es en el hipertiroidismo? ¿Cómo es la cara del paciente con hipertiroidismo? Entonces, ellos tienen una mirada brillante y los ojos son saltones, bien saltones, ¿no? Y además es una cara adelgazada, tipo longilíneo, ¿no? La lesión, pacientes que tienen lesión del nervio del simpático cervical, hay una apoptosis, hay un enostalmos o miosis unilateral, solamente de un lado, ¿no? Entonces podemos ver que es un paciente que tiene una lesión a ese nivel. Paciente con lupus eritematoso, diseminado. Sabemos que la cara del paciente tiene un eritema, un enrojecimiento en alas de mariposa, ¿no? En la cara, solamente en las mejillas, ambas mejillas. Y puede en algunos casos llegar hasta la nariz. El mixedema, un paciente que tiene mixedema, el paciente que tiene cara abotagada, ¿no? Piel gruesa y amarillenta, ¿no? Y además las cejas están menos pobladas o son raras, ¿no? La cara del mongolismo, eso es más fácil de reconocer, ¿no? Están ligeramente estrábicos, ojos ligeramente estrábicos, pliegue cutáneo en el borde interno del ojo, la boca está entreabierta casi siempre y la lengua es grande, ¿no? Paciente. Ciertas enfermedades pueden ser sospechadas o diagnosticadas también por las fases, como la parálisis facial periférica, ¿no? O la parálisis de Bell. Entonces, por el nervio periférico. ¿Qué nervio está afectado? La parálisis facial Briana Serna. Briana. El nervio facial, Karen, muy bien. El nervio facial, sí, así es. El trigémino, ¿no? El trigémino. Muy bien, está muy bien. Ahora, en la enfermedad de Parkinson, justamente ahí nos hablaba el compañero, ¿no? Nos hablaba cómo eran las fases en el paciente, Jonathan decía, ¿no? O Richard, nos decía que el Richard, paciente con Parkinson, sí, Richard, perdón, nos hablabas que la cara es inexpresiva, ¿no? No tiene expresión, los ojos son fijos, ¿no? Casi siempre no parpadeas y están mirando para abajo. Y algunas veces la saliva les escurre por la comisura, ¿no? Entonces es un diagnóstico diferencial entre la enfermedad de Parkinson y la enfermedad del paciente con esclerodermia, pero si las diferenciamos bien, podríamos ser tan expertos diferenciando estas dos enfermedades. Muy bien. Acá, a ver, les muestro caritas, unas caras. A ver, ¿qué cara es esta? A ver. ¿Qué les parece esa cara? Hemos puesto facies lúpica. ¿A qué se refiere con eso? A ver, Doctora, a un eritema en forma de mariposa. Ami Leonardo, un eritema en forma de mariposa. Estamos hablando de las facies lúpicas. ¿Tiene eritema? Sí, tiene eritema. Muy bien, sí, muy bien. ¿Qué opina Anaís Galvez Arquero? ¿Por qué le llamamos facies lúpicas? Porque es una erupción eritemato pápulo escamoso en las mejillas y en la nariz. ¿Escamoso? ¿Dónde está escamoso? Yo no lo veo escamoso. Pápulo escamoso. Cuando hablamos de pápula, ya vamos a hablar también de piel, estamos hablando de cierto tipo de lesiones, pápulas. Pápula es una lesión elemental, ¿no? Entonces, no es el caso. Tampoco está escamativo, ¿no?
simplemente es un eritema, nada más. Busca otro diagnóstico diferencial. A ver, Cristian Loaiza Bulnes. Muy bien, Karen. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? Cristian. A ver qué dicen. Cristian Loaiza, ¿qué nos puedes decir de una facies lúpica? ¿A qué le llamamos facies lúpica? Daniela S., Diego Llamo, ¿a qué le llamamos facies lúpica? Rocío Quijano, es un eritema en forma de alas de mariposa. ¿Y en qué pacientes hay eritema en forma de alas de mariposa? ¿En qué paciente? En el paciente con lupus eritematoso, ¿no? Entonces, el paciente con lupus eritematoso, por eso le llamamos facies lúpica. Muy bien, Diego Llamo, justo te pregunté, ¿no? Lupus eritematoso, facies lúpica de lupus. Entonces, ya pueden ver cómo es una facie lúpica. También, bueno, en este paciente varón se observa claramente las facies enrojecidas a ambos lados, no está aún afectado la nariz, pero hay otros pacientes que sí muestran, ¿no? Notoriamente el eritema. Seguimos. A ver, esta, ¿qué paciente es? ¿Qué tipo de cara o de lesión nos muestra? Cushing, sí, Yair, es un paciente con síndrome de Cushing, muy bien, Jean-Pierre Córdoba, muy bien, sí, Cristian. A ver, me gustaría que participen por el micrófono. Lady, está bien, no sé, yo necesito que igualito, por el micrófono, chicos, por el micrófono. Es una cara redonda, cara de luna llena, altos niveles de la hormona de colesterol, claro, pletórica, por supuesto, porque está eritematoso, ¿no? Muy bien. Cuello corto, sí, el paciente que tiene lupus tiene un cuello corto, muy bien, ¿no? Exceso de Doctora, también cortisol, se así es, caracteriza exógeno o endógeno. Sí, dime, Gala. que por una estrías gravídicas de color rosa o púrpura también en la piel por el enrojecimiento. Sí, pues hay un enrojecimiento, ¿no? En la cara de luna llena y facies, como alguien lo dijo, ¿no? Pletórico. Muy bien, y a ver, cuéntenme de esta facie. ¿Qué pasa con esta facie? No, ¿qué facie es? Fernando Doctora, Pinero, ¿qué facie es? Precia Celis, ¿qué fascia es? Parálisis facial, doctora. Es una parálisis facial o parálisis de Bell. ¿Cómo lo determinamos, Karen? Belén, ¿qué pasó con Belén? ¿Se fue? ¿Se asustó? ¿Qué pasa? ¿Por qué se está yendo de la reunión? Se observa una Parálisis facial. asimetría, doctora, en su cara. Muy bien, Richard, hay una asimetría, ¿no? Hay una asimetría. Entonces, ¿qué vemos? ¿No? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? Que la cara derecha mantiene los pliegues, ¿no? Los surcos en la frente, en la cara, ¿no? Alrededor del ojo también mantiene. Y que hay más, está más tonificado el lado derecho, ¿no? A ver, chicos, préstenme atención. Está más tonificado el lado derecho. Como el tono muscular está en buen estado, no está alterado en la zona derecha, entonces el lado izquierdo no está paralizado. Por lo tanto, el tono está alterado, se perdió los pliegues de la frente en el lado izquierdo, ¿no? Miren acá, no, los pliegues han disminuido, acá en cambio los pliegues están presentes. En el lado izquierdo perdí los pliegues, el ojo no puede cerrar el párpado. Yaneli Vascones, hay dificultad efectivamente para cerrar el ojo izquierdo, por lo tanto le ponen una cinta, ¿no? Para que no se reseque, para que no haya una resequedad del ojito. La comisura, hay un borramiento, ¿no? De la comisura labial.
Muy bien, Richard. Entonces, debido a eso es que el lado que tiene mayor tensión va a jalar al otro lado, ¿no? Va a jalar. Entonces, así es, pérdida de las... Doctora, también habría una atrofia muscular en la zona afectada. Todavía no podríamos hablar de atrofia, ¿no? Simplemente podemos hablar de la disminución del tono muscular debido a la parálisis, ¿no? O sea, una atrofia ya es cuando ya ha pasado mucho tiempo y ese músculo ha dejado de funcionar y por lo tanto disminuye en volumen, en tensión y otros, ¿no? En volumen, sobre todo. Entonces, vemos que es una parálisis facial, izquierda o derecha, de acuerdo a lo que les estoy enseñando a descifrar. ¿Es izquierda o derecha? Hazel Boyaski, ¿qué tipo de parálisis es? Izquierda, muy bien Iván, es izquierda, muy bien Gala, es izquierda. Iván Pando, ¿qué es? Izquierda, derecho. ¿Qué es? A ver, es una parálisis facial, izquierda o derecha. Muy bien Lady, es izquierda. Entonces, ya, muy bien, Ximena, es izquierda. Muy bien, Iván Pando, es izquierdo. Entonces ya pueden describir, si viene un paciente con estos síntomas, es ya fácil, ya ustedes ya nadie les va a engañar, ya van a determinar si es izquierdo o derecho, ¿no? Cualquiera de los dos. Entonces acá hay un problema de un nervio periférico que es el nervio facial. Fácil, ¿no? Ustedes ven y a simple vista pueden determinar. ¿Qué tipo de facies es? ¿Es Gina hipotiroidismo, Jacinto. doctor? Muy bien, Gala. Es un paciente con hipotiroidismo. Sí, así es, un paciente con hipotiroidismo. Les había tapado, pero muy tarde mi reacción. Ya lo vieron en el título. Muy bien, Diego, no te rías. Entonces, es un paciente con hipotiroidismo, ¿no? ¿Cómo es el paciente con hipotiroidismo? También es una fase redonda por el estado de sobrepeso del paciente, ¿no? Doctora, ¿el paciente con hipotiroidismo tiene mirada cansada, ojos hundidos y cara redondeada? Así es, una cara Puede triste, sí, unas tener fases también, de pueden cara, tener también cara ojos saltones. cansada, Además, por el seca, aumento de peso también. áspera, así es. Doctora, edema periorbital también presentan las personas con Así es, hay un hipertiroidismo. edema periorbitario. Muy bien, Iván Pando, muy bien, Hazel Boyaski, muy bien, Iván Cortés, sigan participando. Vamos a aumentarles más puntos por su participación, ¿no? A ver, ¿qué ojo es ese? De un paciente ¿Está con asustado o hay algo? Hipertiroidismo, doctora, esa es exoftalmia. Muy bien, Valeria, muy bien, Hazel, muy bien. Exoftalmia. ¿Quién dijo Fernando, no? Muy bien, Galloso. Fernando. Muy bien, Fernando Galloso, repetimos y corregimos. Entonces es un paciente con hipertiroidismo. ¿Está asustado o qué pasó con su ojo? ¿Por qué está así su ojito? A ver, Fernando. Hazel, Gina, muy bien, Gina, no te escucho. Es por los ojos saltones, la mirada brillante también. La mirada brillante, los ojos saltones. ¿Por qué están saltones? Ojos saltones, adelgazados. ¿Por qué están saltones? A ver qué pasó. Eso ya han hecho en fisiología, ¿no? Doctora, es Ustedes. porque hay inflamación, doctora. Como hay hinchazón en los ambos ojos, entonces se salen de la cavidad. Es por eso que se produce el exoftalmo. Hay hinchazón, ¿no? ¿Hay hinchazón de qué? Presión ocular. Bueno, la presión Sí, de ocular sus no globos es. oculares. Reaccionan de la bueno, grasa sí. orbitaria, ¿no? Y Así los es, no músculos hay un del problema. ojo causan edema, Los inflamación. músculos, ¿no? Los músculos inflamados, así es, los músculos del ojo. ¿Cuántos músculos tenemos en los ojos, no? Estos están inflamados, podrían estar hasta edematizados, hinchados y podrían ocupar cierto espacio y hace que los ojos se protruyan, ¿no? Son estudiados en fisiología. Muy bien, chicos, se acordaron. Entonces, si ven un ojo así, ya saben de qué se trata. Y a ver, acá, ¿qué tipo de enfermedad sería esta? Nos pasamos. Doctora, esa es tosis. Es una tosis unilateral.
Fernando. Pero yo no lo veo saltón al ojo. No, es tosis palpebral, tosis, Ah, tosis tosis palpebral. palpebral. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué dice el resto? Yaneli Vascones. ¿Qué dice Iván Cortés? Geraldine. Doctora, ¿puede ser un síndrome de Klaus-Bernard Horner? A ver, ¿cómo es ese síndrome? ¿Quién ha hablado? Vascones, doctora. A ver, explícanos ese síndrome. Se iniciar por la disminución de la hendidura palpebral en el lado afectado. Ya, muy bien, ¿qué más? Y también hay presencia de miosis en el lado afectado. Sí, también, ¿no? También, sí, ya también está afectado, ¿no? ¿Qué más vemos en este pacientito? A ver. Así es, un paciente con el problema cervical. ¿Quién dijo? ¿Quién fue? ¿Quién habló ahora último? A ver, le voy a hablar. Debido a la parálisis del simpático cervical, Ami Leonardo, muy bien Ami, lesión del simpático Margarita, muy bien, debido a la parálisis del simpático cervical, Ami, muy bien, muy bien, muy bien chicos, así está muy bien, ¿no? ¿Alguien más? Eso Hay un se problema llama síndrome de Claude-Bernard. Síndrome de Clauber, ya por síndromes, muy bien, Karen, muy bien, ¿no? Ya así es. Entonces, ¿cómo diferenciamos esta parálisis del nervio? A diferencia del parálisis de Bell, que es el nervio periférico, el nervio facial, es que la línea, ven esta línea en la zona frontal, en la frente, ¿no? Esta línea se mantiene de lado a lado, ¿no? Entonces, esto es una gran ayuda para determinar si es la parálisis facial o es la otra del cervical, ¿no? La parálisis del nervio, en este caso, como estamos hablando, del simpático cervical. A ver, seguimos. A ver, ¿qué ven acá? A ver, ¿qué ven acá? Esta fascia, ¿qué fascia es? La primera, superior izquierda. Henry Ávila. A ver, que sigan participando, chicos. Jair, muy bien, Jair, es una rosácea, ¿no? Es una rosácea que está afectando aún en la zona de la nariz y ya afectando a la zona de la mejilla, ¿no? En la cara, por ahí complicándose. Muy bien, es una rosácea. Y acá que vemos en la parte de la cabeza, en la zona frontal derecha. ¿Qué Doctora, ¿puede ser determinamos a una simple vista? herpes zóster Mm, oftálmica? no. ¿Es un melanodermia? No. No es. Es un traumatismo. Un paciente traumatizado. Ven lesiones en la cara, cicatrices, ¿no? Es un paciente con una lesión en la zona frontal por un traumatismo. Muy bien, chicos, hasta acá se dieron cuenta que con la simple inspección ustedes pueden determinar qué tipo de fases están, ¿no? Esto sí que está un poco complicado. A ver, ¿qué fue con esta pacientita? Kendry Ávila, Jean-Pierre Córdoba, Jonathan Luciano. A ver, vamos chicos, continuamos. Ya regresó la luz. Esta fascia que nos está expresando a simple vista.
Loyola Pascual, Lady Hipertiroidismo. Asana. ¿Telepatía? ¿Puede que tenga hipertiroidismo porque se ven los ojos exaltados, profesora? No, lo que pasa es que es una paciente posoperada, ¿no? Una paciente con lesión a nivel de la nariz, ¿no? Ustedes pueden determinar que es una paciente que está con taponamiento, tapones nasales, posoperatorio, hay una cinta, una rinoplastía, muy bien, Richard. Y producto de la rinoplastía, podemos observar que hay una lesión, no una lesión, no, una cirugía, ¿no? Entonces se determina que acá hay, a simple vista, ¿no? Fue puesto al propósito para que determinen qué tipo de cara. Muy bien, acá son los puntos dolorosos, ¿no? Puntos dolorosos en la cara. ¿Por qué hacemos estos puntos dolorosos? Para determinar si hay dolor en qué zonas. Los Los senos senos nasales. en los senos, Senos paranasales. senos paranasales, Fernando Galloso, muy bien, ¿no? Entonces estamos determinando que es senos el frontal y el maxilar, ¿no? A simple vista presentan dolor, ¿no? A simple presión, ¿no? Para determinar sinusitis, Geraldine, muy bien, Geraldine. ¿Qué más, Lady Esaña? ¿Qué más, Joel Ávila? Ustedes son 44 por lo menos, o sea, debe haber bastante participación acá. A ver, seguimos. ¿Qué está haciendo? A ver, es una transluminación, ¿no? Está poniendo luz a nivel del seno paranasal, en este caso del maxilar, y si es que está bien ventilado esa zona maxilar para ver sinusitis, muy bien, Joel Ávila, esa luz debe atravesar hacia la cavidad oral sin ninguna complicación. Pero si esta zona del seno maxilar está ocupada por líquido, por moco, ¿no? Específicamente, quizás de acuerdo a la cantidad o de acuerdo a la densidad, la luz, la transluminación no va a atravesar hacia la cavidad, ¿no? Entonces es una manera de evaluarla con la transluminación de los senos paranasales. Muy bien, para ver sinusitis, así es, efectivamente, para ver sinusitis. Seguimos. Semiología de cabeza y cuello, seguimos. Ahora pasamos a nariz. ¿Cómo evaluamos la nariz? Evaluamos la forma, el tamaño, la simetría, si hay deformaciones, lesiones de la piel que la recubren, si hay permeabilidad en las fosas nasales, en niños que están con dificultad respiratoria, con neumonía, si hay aleteo nasal, la olfacción, si huelen bien o no, si huelen adecuadamente. Muy bien, existe un aparato, un dispositivo que nos permite ver adecuadamente los senos paranasales, ¿no? La apertura de los senos paranasales y observar la luz del seno paranasal, la luz de la cavidad nasal. Muy bien. Seguimos. A ver, seguimos con la cara, los pasos características, la frente, si hay simetría de las arrugas, los ojos, las cejas, párpados, si hay edema, enfisema, sangrado, si hay entropión es las cejas para adentro, perdón, los párpados para adentro, o estropión con los párpados para afuera, sobre todo esto, o blefaritis en pacientes adultos mayores, ¿no? Orzuelo, una diferenciación entre el orzuelo y el chalacio, las conjuntivas palpebral y ocular, ¿no? El globo ocular, si hay enoftalmo, exoftalmo, si hay estrabismos, ¿no? Importante. En los ojos, ¿no? La córnea, el arco senil, si es que vemos opacidades en los ojos, la pupila, si hay isocoria, el reflejo fotomotor, el reflejo consensual, el reflejo de acomodación. También vemos, debemos evaluar la agudeza visual con una campimetría de confrontación. Casi siempre no lo tenemos, pero se tiene que evaluar. La nariz, tenemos que evaluar las alteraciones de la forma, si hay nariz sencilla de montar, si hay nariz de rinofima, si hay lupus o hay infecciones, ¿no? Aleteo nasal, o si hay descarga nasal como en casos de coriza o resfríos, ¿no?
mucopurulenta o epístaxis con sangrado. A ver, acá hay una diferenciación entre el extropion y el entropion. ¿Quién me puede decir cómo es esa diferenciación? Lucero Cruz Merino, a ver, o Margarita Rosales, Mariano Ganosa. A ver, la imagen superior, izquierda superior, ¿qué nos indica? Orlando Paredes Campos, Nicole Calderón. Nicole D, ¿es lo mismo? Vemos una imagen con extropium, ¿no? Vemos que en este caso hay un problema del párpado, ¿no? Párpado inferior. Hay una eversión del párpado, ¿no? Una eversión o una eversión específicamente del párpado inferior, y eso hace que el ojo esté expuesto siempre y ocasionando algunas infecciones o una inflamación permanente o resequedad del ojo, ¿no? Una irritación, gracias por ayudarme, Gala, una irritación. También acá tenemos un entropium, que es lo contrario, ¿no? El párpado inferior, entropium, ¿no? Esto hace que el párpado ingrese hacia lo que es, o el pliegue hacia la parte interna. Muy bien, Nicole Calderón, muy bien, ¿no? Se ingresa hacia la parte interna generando también irritación, generando conjuntivitis, ¿no? Un problema corneal. Muy bien, muy bien. En la boca debemos evaluar los labios, la forma, el tamaño, el color, la simetría, los movimientos espontáneos, la cavidad bucal, los dientes, encías, el piso de la boca a través de una inspección y palpación combinada. También debemos evaluar la mucosa bucal, la región palatina. Las encías, ¿no? Las encías nos van a mostrar si hay un problema de vitaminosis C, ¿no? Y podría haber sangrado a nivel de lo que es las encías. También hay una hinchazón, una periodontitis o una inflamación de las encías, pacientes que consumen fenitoína, sobre todo aquellos pacientes que consumen, que convulsionan o tienen problemas neurológicos, ¿no? Hay una hipertrofia gingival en estos pacientes. Los dientes, se evalúa el número, la forma de la implantación o si hay algunas malformaciones. La lengua, se tiene que evaluar si es que es una lengua saburral con una densidad blanca engrosada encima de la lengua, ¿no? Si es saburral. O lengua de loro, si está reseco, si no hay hidratación y está hinchada o edematizada. Macroglosia, ¿no? Aquellos pacientes que tienen una lengua agrandada y casi siempre se encuentra fuera de la cavidad o con la lengua hacia afuera. Glositis, las inflamaciones de la lengua, ulceraciones, placas, ¿no? En estos pacientes. También se debe evaluar la faringe, observar si hay descargas en la parte posterior de la faringe, ¿no? Amigdalitis, las amígdalas, no, perdón, cambios en el volumen. Casi siempre un paciente que tiene problemas de amígdalas está incrementado, está edematizado, ¿no? El volumen incrementado de ambas amígdalas, con un aspecto y coloración que han variado, ¿no? Quizás eritematoso, congestivo, ¿no? La pseudomembranosa en casos particulares de amigdalitis, ¿no? También se evalúa el velo del paladar, si hay simetría, la voz nasal, el paladar, o si es que hay una fisura palatina. Bueno, acá vemos una boca. Y acá evaluamos la dentadura, ¿no? Vemos que acá hay lesiones. ¿Qué tipo de lesiones se encuentran en esta imagen? Orlando Paredes, Sheila Castro, Pierre León. A ver, participen por el micrófono. Karen Sosa, caries. Doctora, ¿esas son lesiones periodontales? Doctora, son Así es, Fernando, lesiones periodontales. También está bien Caries, lesiones doctora. gingivales.
Caries dentales, ¿qué No, más? eso es tártaro, es sarro condensado. Así es, hay ulceraciones, ¿no? Hay sarro que está condensado, hay caries dentales, hay gingivitis, ¿no? Gingivitis, vemos que, así es, Geraldine, vemos que hay la zona gingival edematizada y eritematosa. Además vemos lesiones en forma de placa en la parte inferior, Doctora, ¿no? también Quizás falta de inferior. piezas dentarias. Hay falta de piezas dentarias, Gala, muy bien, ¿no? Prácticamente vemos en mala calidad de higiene, estado, todo, ¿no? Bueno, acá se está evaluando las encías, la mucosa labial, ¿no? La zona de las mejillas por la parte interna y la zona palatina, ¿no? Palatina, paladar en las mejillas o los carrillos internos. La mucosa palatina debemos evaluar y debemos siempre darle una palpación al piso de la boca, evaluación a través de la palpación, ¿no? Y debemos en algunos casos utilizar el baja lengua, como en este caso, ¿no? Si no podemos evaluar a través de la palpación, vamos a evaluar a través de la utilización del baja lengua. ¿Qué vemos en este caso? A ver, ¿qué vemos? ¿Por qué la úvula está hacia un lado? Hacia el lado derecho. Si la ¿Inflamación de úvula la amígdalas? no, la úvula, ya les comenté de antes, la úvula está hacia el lado derecho del paciente. Significa que en esta zona derecha hay una tonicidad normal y en el lado izquierdo se perdió Hay el tono. parálisis, doctora, en el otro lado, lado izquierdo. Muy bien, Fernando. No, Janelli, hay una parálisis La múscula metropalatina. no tiene tono muscular. No hay tono muscular hacia el lado izquierdo. Muy bien, una parálisis velopalatina que hace que la úvula, por tensión, por un tono normal, y el otro pérdida de tono, entonces se va hacia el lado donde hay mayor tono, ¿no? Muy bien, ¿qué vemos acá? Una ¿Lengua lengua de en loro? fresco. Sí, sí, también la lengua del loro, también le llamamos, ¿no? Porque está reseco, dematizado, ¿no? ¿Qué vemos en la parte inferior? Una lesión blanca en la zona sublingual. ¿Qué enfermedad sería? Silas Ramírez. Cáncer, no necesariamente cáncer. Podría ser, ¿no? O una sospecha, pero Richard Bedón, sí, podría ser una candidiasis. Candidiasis, sí, pues porque hay una placa de hongos, sin embargo, no es candidiasis. Generalmente las candidiasis se aplica o se abarca toda la cavidad, ¿no? Las lenguas aburral, no. Muy bien, Fresia, una leucoplasia, ¿no? Aparentemente es un problema de leucoplasia. Está considerado como una lesión, muy bien, Ami, precancerígena, ¿no? Pero todavía no está diagnosticado como tal, Leucoplasia. Bien. Sheila Sofía, ¿qué vemos? Estrabismo, sí, pues vemos estrabismo, ¿no? En el ojo, la semiología del ojo. Tenemos que ver las sintomatologías relacionadas con el ojo. Por ejemplo, la agudeza visual. Si hay pérdida de la agudeza visual, ¿no? Por presencia de cataratas o problemas de refracción, problemas de secuelas de diabetes mellitus o algunas retinopatías, ¿no? Los escotomas son áreas de visión disminuida, redondeadas,
en las zonas de visión normal, ¿no? Las causas pueden ser tumorales, vasculares, neuritis óptica o problemas de la lesión a nivel de la retina. Fosfenos, el paciente ve manchas flotando, ¿no? Esto se traduce como un desprendimiento de la retina o lesión de la córnea. Paciente que te diga que hay manchas negras flotando, tenemos que mandar al oftalmólogo de emergencia. ¿Manchas tipo bala de mosca? Así es, ¿no? Volando moscas alrededor. Ese paciente tiene que acudir al oftalmólogo porque existe una posibilidad de que haya desprendimiento de retina o lesión de la retina. Diplopia es la visión doble, ¿no? Debemos precisar si hay una visión fija, intermitente, o es recurrente o transitoria, ¿no? Dolor ocular. Bueno, el dolor ocular pues tiene muchas causas, ¿no? Eso sí tiene que ser bien claro. Se debe investigar traumatismo si es que al paciente con dolor ocular hay que averiguar cómo es el tipo de dolor, en qué momento aparece, si se asocia a dolor de cabeza o hay cambios de visión, ¿no? El otro es el cansancio ocular, puede relacionarse con algún vicio de refracción o alguna disminución de la agudeza visual. Fotofobia, ¿no? Pacientes que tienen migraña, por ejemplo, no quieren luz, ¿no? Entonces es la molestia que se produce ante la presencia de la luz. Podría evaluarse también lagrimeos o epíforas por inflamación de las glándulas lacrimales, ¿no? El pterigium, tenemos que evaluar si hay pterigium. El pterigium es un engrosamiento y crecimiento de la conjuntiva vulvar. Habitualmente se encuentra en el lado interno del ojo, pero puede invadir hasta la córnea, desde el limbo corneal y generalmente es en pacientes que están expuestos a la luz. La pinguécula es otra lesión pequeña de menos proporción, menos presentación. Es una especie de carnosidad amarillenta que aparece en la conjuntiva. También encuentra en el lado nasal. La dacrocistitis, ¿no? Generalmente en niños, ¿no? Es una inflamación del saco lacrimal. Y se ve un aumento del volumen entre el párpado inferior y la nariz. El ojo presenta lagrimeo constante. La seroftalmia. Existe la falta de lágrimas, y un ojo seco, se irrita y se ve la enfermedad de soplo, ¿no? Escleras es de color blanco, cuando existe ictericia pues se pone amarillo, ¿no? Para descartar el signo de ictericia pues tenemos que sacar una bilirrubina, ¿no? Un examen de bilirrubina. Oídos. Bueno, cuando hablamos de oído, pues estamos hablando de otro órgano que también es importante en la evaluación, ¿no? Si nosotros observamos las partes del oído, eso ya se lo saben, el hélix, el lóbulo, el antitrago, el trago, antihélix también. Bueno, en cuanto al oído, también tenemos que evaluar la agudeza auditiva, preguntar al paciente si siente o ha presentado una disminución para escuchar los ruidos o palabras. Hay que evaluar la presbiacusia, la pérdida de la audición con el tiempo de la edad. Ya todo viejito también baja la audición, es la presbiacusia, así como la presbicia, ¿no? De los ojos, ¿no? Se pierde primero la audición de los tonos altos y luego aparece en edades más avanzadas. Tinnitus es la percepción de un sonido que no tiene origen externo. Puede ser debido a estructuras craneales, auriculares o neuronales, ¿no? Y tinnitus es un causal muy frecuente de consultas externas. Vértigo es la sensación de movimiento generalmente rotatorio que obedece a una enfermedad del oído medio y los canales semicirculares del octavo par. Oído. Vértigo periférico comprende al oído interno, el periférico, ¿no? Donde hay lesiones en los conductos semicirculares o en el utrículo, ¿no? Ese es un problema de oído interno.
Vértigo central, también debemos descartar con el vértigo central. Los núcleos vestibulares y introducciones con la corteza del lóbulo temporal se encuentra, o bueno, a través del tálamo, cerebelo, mesencéfalo, y la formación reticular. Bueno, este es central, definitivamente, ¿no? Otalgias, el dolor originado en el oído, ¿no? Hay que evaluar qué tipo de dolor, en qué casos, toda la clínica. Las secreciones, debe precisarse el inicio, cuándo ha empezado la secreción, cuál es la cantidad, qué color es, si presenta olor o si continúa o no continúa, ¿no? Ahora, en cuanto a la examinación, el pabellón auricular hay que ver si es que hay cianosis, eritema, pernio, si hay gota, ¿no? Los conductos auditivos externos se torna con los dedos en el borde posterior superior de la oreja y se tira hacia arriba y hacia atrás. Se completa con la otoscopía, según región preauricular y la audición. Acá está evaluando el oído, ¿no? Con un otoscopio. Están viendo las membranas timpánicas, está presente. También la nariz, ¿no? También la nariz hay que evaluarlo. En cuanto a la nariz, ¿no? Hay que evaluar si hay secreción nasal, si hay catarro, si hay epistaxis, obstrucción nasal, sinusitis, ¿no? La secreción nasal debe precisarse el tipo, cómo es, ¿no? Si es secreción densa, purulenta, si es líquida, acuosa, ¿no? La cantidad, qué cantidad, el origen, exactamente si es buscar el origen, ¿no? Puede ser de origen acuoso, purulento, sanguinolento. La epistaxis es el sangramiento por la nariz, el sangrado por la nariz que puede originarse dentro de la misma estructura o estructuras vecinas, ¿no? El 90% de los epistaxis anteriores provienen del área septal anterior. Ahora ya llegamos a garganta. Cuando hay síntomas relacionados a garganta, debemos investigar la presencia de ronqueras, ¿no? El paciente hace episodios de ronquidos, ¿no? La disfagia y la orinofagia. La disfagia es, pues, bueno, el problema, la alteración de la deglución, ¿no? De la deglución. Y la orinofagia es el dolor a la deglución, ¿no? La ronquera es el cambio del tono de la voz, puede ser debido a lesiones que impiden el movimiento de la laringe y los tejidos vecinos, ¿no? Hay una función anormal por los laringeos recurrentes. Seguimos con orinofagia, es el dolor a la deglución. Es indicativo de un proceso inflamatorio y lesión a nivel de la garganta, ¿no? La disfagia es la dificultad para tragar, ¿no? O para deglutir. Puede ser faríngeo o puede ser esofágico o puede ser progresivamente intermitente. Seguimos, acá estamos en cuello. Como hablábamos, acá tenemos los triángulos, ¿no? Para ubicarnos un poquito más, uno de los márgenes principales es el músculo esternocleidomastoideo, quien es el que da un lado del triángulo superior, ¿no? Y anterior, ¿no? Entonces acá tenemos los triángulos del cuello, ¿no? Entonces este triángulo se basa en el músculo esternocleidomastoideo y el músculo, y el triángulo, ¿no? El triángulo anterior. Y este es el triángulo posterior, ¿no? Entonces acá ya es como el músculo omohioideo. Y bueno, este es el triángulo mayor y este es el músculo trapecio. De biología del cuello, ¿no? Sí, casi siempre viene el paciente y se queja de dolor cervical, de rigidez en el cuello, limitaciones al movimiento, inflamaciones, presencia de masas en el cuello, síntomas de origen tiroideo, síntomas esofágicos también se debe evaluar en el cuello.
El dolor cervical se refiere al dolor de región de la columna cervical. Y se investiga con las características de la semiología del dolor. Cuando hablamos de cuello, debemos buscar si es que hay rigidez cervical, ¿no? Rigidez cervical es la disminución para la movilización del cuello. Podríamos estar ante un problema de tortícolis, ¿no? Sugiere problemas del sistema osteomuscular y articular de la columna cervical. Inflamación es la presencia de signos inflamatorios, puede ser rubor, color, dolor y aumento del volumen de estas estructuras del cuello. Masas son los aumentos de volumen a nivel del cuello o cervical, ¿no? Pueden ser masas en la línea media o lateral. Síntomas de origen tiroideo. Bueno, esto cuando hay un problema de la tiroides, ¿no? Debemos preguntar además al paciente si hay intolerancia al frío o al calor, que son una de las manifestaciones principales para descartar problemas de tiroideo, de origen tiroideo. En el hipertiroidismo hay intolerancia al calor y en el hipotiroidismo hay intolerancia al frío. ¿Qué ven acá? Sila Ramírez, Susan Saavedra. Bocio. Bocio, Un doctora. bocio, muy bien, Jaciel. Bocio. Muy bien, Ana, es un bocio, ¿no? Definitivamente es un bocio. Muy bien, hay un bocio, Brian. Sí, Cristian, hay un bocio, ¿no? En el cuello se palpan las glándulas salivales, la región submentoniana, ¿no? Cuando hablamos de la región submentoniana, ahí tenemos que evaluar si es que hay glándulas, si las glándulas están crecidas o si es que hay adenopatía, ¿no? La tráquea, en la zona más baja y central. Debemos evaluar a través de la palpación y luego hacer la maniobra del traqueo laringe, ¿no? Las glándulas tiroides. Bueno, la glándula tiroides, para evaluar la glándula tiroides, el médico tiene que situarse por la parte de atrás del paciente, por la parte posterior, colocando las manos a cada lado, como rodeando el cuello, y con los pulpejos de los cuellos tratar de palpar la glándula. Habitualmente con una mano se fija con el lóbulo y con la otra palpa el lóbulo contralateral. Sí hay latidos arteriales y hay latidos venosos. Bueno, acá tenemos el sistema linfático, ¿no? O la cadena ganglionar de la zona cervical. Todos están en base al esternocleidomastoideo y el triángulo anterior y el triángulo posterior, ¿no? De acá observamos los grupos ganglionares de acuerdo a las zonas de drenaje, por ejemplo, la zona occipital, cervical posterior, ¿no? Cervical posterior superficial. Acá tenemos el preauricular de la carótida, el sublingual. Bueno, esta es la cadena ganglionar. A la palpación a través de la región submaxilar. Acá vemos un paciente con un problema de hipertiroidismo, ¿no? Tiroides grandes. La manera de palpar el tiroides. Nos ponemos en la parte posterior y palpamos con los deditos. Suavemente. Y le pedimos al paciente que deglute, ¿no? Una forma incorrecta de evaluar el suelo. Muchas gracias. Muy bien, chicos.
¿Qué opinan al respecto? Muy Cristian interesante, Loaiza, doctora. Doctora, una consulta. Sí, dígame. Doctora, con respecto al diagnóstico de la cabeza en alopecia, ¿qué hay de aquellas mujeres que terminan de dar a luz y se les cae el cabello? No es un síntoma común. Si se les cae el cabello y se les cae pues de forma general, universal, es una alopecia androgénica, ¿sí? Está considerado como tal, salvo las alopecias que tengan caídas por zonas en forma localizada, no universal. No es muy frecuente, Richard, ¿no? La verdad no hay mucha frecuencia de que una gestante se le caiga el cabello, salvo que tenga otras patologías concomitantes, ¿no? Hipotiroidismo, ¿no? Sí, sí, no es frecuente. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Hasta aquí esto que es el tema de cabeza y cuello. Entonces, el día miércoles y el día viernes estaremos haciendo alguna práctica con relación a cabeza y cuello. Listo, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Están completos, veo 46. ¿Alguien está doble? Diego Llamo. Doctora, disculpe, yo llegué tarde y no me pasó lista, creo. No he Doctora, pasado lista. pero doctora, yo me retiré un rato en la clase por lo que se me fue el internet y luego volví a ingresar. No sé si estoy considerado en la lista. Están considerados todos. Hoy día no he llamado a lista porque teníamos que dar inicio a la clase. Saben que es una clase que debíamos hacerlo el día de ayer y lo estamos haciendo hoy día. Pero no hay problema, lo importante es que lleguemos todos a realizar la clase, ¿no? Se dé la clase para que ustedes no se atrasen. Entonces, de acá prácticamente semiología de cabeza y cuello ya vieron cómo es, ¿no? Entonces, lo que nos queda de acá es hacer, reconocer, ¿no? Hacer de repente una historia clínica de un paciente con patologías en cabeza y cuello. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, sí, una Sí. pregunta. Los pasos que he mencionado de inspección, Y palpación. ¿por cuál empezaría? No te escuché bien, está entrecortado. Doctora, le preguntaba, ¿por dónde empezaría? ¿Por inspección, auscultación o palpación para hacer la semiología de cabeza y cuello? Se ha visto que en este caso hemos estado orientando, se hace la inspección y la palpación. Solo inspección y palpación. Si se requiere utilizar algunos dispositivos como el fantoscopio, hacer una inspección con luz, es independiente, eso es después de hacer la inspección y después de hacer la palpación. Gracias, doctora.
Muy bien, ¿ya nadie quiere preguntar más? Creo que ya hasta aquí recuperamos la clase del día de ayer. El día miércoles estamos con la siguiente clase. Estoy poniendo asistencia a todos, ¿ya? Porque he empezado y habían como 45 alumnos. Pero hoy día hay 46. Muy bien. Cuando ingresé me dijeron que no había alumnos nuevos. Muy bien, chicos, entonces estamos viéndonos con el grupo B el día miércoles y con el grupo A el día viernes. Eso sería todo. Gracias, Muy profesora. bien, buenas noches. Buenas noches, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, doctora.